8:09. ¿Qué decir, Epigmenio? ¿Qué decir? Pepe? Buenos días. Creo que pues hoy, antes de ir con tu columna en Milenio, está la portada de Milenio, las fotografías de ese momento, de esos 32 segundos, donde se ve que los migrantes, porque esos son migrantes, que murieron quemados, estaban encerrados. Y que por la razón que sea, los custodios, no sé si son policías de una empresa privada, son agentes de migración, no pudieron o no quisieron sacarlos. Epigmenio, ¿qué decir ante este horror? ¿Qué decir? Buen día. Buen día, Ciro. Yo hablo precisamente de eso en la columna. Y digo que como mexicano o como mexicana, es imposible no sentir dolor, indignación y vergüenza. Muchas veces, cuando la masacre de San Fernando, cuando otros hechos con migrantes centroamericanos, yo he pedido perdón a El Salvador, a Guatemala. Mi primera asignación periodística hace muchísimos años fue la cobertura del proceso migrante en Tijuana. La odisea de los valientes que se atreven a cruzar la frontera en busca de trabajo, no son delincuentes. Movimiento y esperanza, decía Kapuczynski. Eso son los migrantes. Y además es lo que ha determinado la historia de la humanidad. La humanidad ha migrado siempre. ¿Qué son los Estados Unidos inmigrantes? Y dice el presidente López Obrador, y se lo ha dicho a Trump y a todo el mundo, migrar no es delito. Y dice, los migrantes aportan al crecimiento de los Estados Unidos, que les cierran las puertas. ¿Por qué los tenían detenidos? ¿Por qué en esas circunstancias? Ha dicho el presidente hace unos minutos que no habrá ocultamiento, que se va a llegar al fondo y que se castigará a los responsables. Este es un reto para la Cuarta Transformación. Sin duda. Aquí ha de dar testimonio la Cuarta Transformación de su voluntad de llegar al fondo. Es cierto, se ganó una elección y se dijo vamos a cambiar de régimen y el proceso ha sido difícil. Habla el presidente mucho del elefante reumático. Bueno, ese elefante reumático también es criminal. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles eran los protocolos de protección civil? Las instrucciones de los custodios. ¿Quién los supervisaba? ¿Cuál es la política migratoria en estos casos concretos? ¿Y qué está pasando con el fenómeno migratorio? Es un tsunami incontenible que se reactiva en tiempos electorales de los Estados Unidos. No podemos ser omisos ante un hecho. Las caravanas migrantes tenemos datos de que han sido alentadas e incluso financiadas por fuerzas de los Estados Unidos. Y también tenemos que ser claros de que en esas caravanas migrantes ha habido cambios notorios por la acción de ciertos tipos que yo califico como provocadores, que están buscando enfrentamientos violentos. Enfrentamientos violentos que ya en uno, por lo menos, provocaron el despido y el sometimiento a proceso de agentes de migración que actuaron con violencia. Como no actuó la Guardia Nacional, que agarraron a patadas a un migrante en el suelo. Entonces ya había ese antecedente. Tenemos este fenómeno incontenible. Tenemos una frontera sellada. Seguirán viniendo los migrantes y nuestros compatriotas seguirán migrando al sur. Se les cerró la puerta de la tierra prometida a estos 39, a estos 40, 60 y tantas personas, y encontraron la muerte en este país de migrantes. ¡Qué terrible paradoja! ¡Qué terrible paradoja! Esta es una tragedia que no va a parar, pero que tiene que investigarse a fondo, deslindarse responsabilidades, castigarse a los culpables, y que tiene que provocar cambios en la política migrante, no solo de México,
también de los Estados Unidos. Eso lo veo extraordinariamente complicado. ¿Cómo es tu frase? Repítela. ¿Esta es una prueba de qué dijiste para la cuarta transformación, para la 4T? Esto hecho aclarar, castigar y supongo corregir en la medida de lo posible los hechos, ¿es una qué dijiste para la cuarta? Es una prueba de fuego. No era exactamente eso. Una prueba sustancial. Aquí se prueba la naturaleza de un gobierno que no hay que olvidarlo. ¿De dónde viene? Viene del clamor de justicia de las grandes mayorías, del acompañamiento a las víctimas de los crímenes de Estado, de luchar contra gobiernos que perpetraron esos crímenes. Y ahora enfrenta esto, porque esto, se vea como se vea, ocurrió en un espacio público bajo control del gobierno federal. Yo no me quiero sumar a las frases de que fue un crimen de Estado, fue el Estado, pero los hechos ocurrieron en una estancia bajo control del gobierno federal. Sea quien sea el responsable, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador, Francisco Garduño, sea quien sea el responsable, esto ocurrió no en una oficina, porque no en una oficina, en un espacio bajo custodia, bajo dominio del gobierno federal. Así es, y el gobierno federal, y lo acaba de decir ahorita, con mucha gravedad el presidente, no va a ocultar los hechos, los va a presentar. Yo tengo absoluta confianza en eso, porque en esto se juega la vida la cuarta transformación. ¿Tanto así? A ver, son frases de Pigmenio Ibarra. Sí, en estos hechos. Aquí pero se la juega bien. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, porque la cuarta transformación viene de estar junto a las víctimas. Y entonces el presidente ha dicho, no va a haber ocultamiento. Se van a fincar responsabilidades, se va a castigar a los culpables. Y yo tengo confianza de que así ha de ser, porque esa es la naturaleza de este movimiento. Y porque además esto muestra que estamos en un proceso de transición y que el viejo régimen no acaba de morir. Y los usos y costumbres de ese viejo régimen están todavía presentes ahí en funcionarios e instituciones. Lo ha dicho 1000 veces el presidente, el elefante reumático. Que ya era, uno pensaría al cuarto año, estas son decisiones administrativas. Sí, aquí, pero uno pensaría que esto pero ya, ya se podría haber corregido. La magnitud de la crisis migrante, el componente de provocación, el cambio en la actitud de ciertos grupos migrantes que ya no tienen esperanza porque ya saben, desde que salen de sus países, que no van a entrar a Estados Unidos. Y lo ha dicho con claridad Estados Unidos. Si quieren entrar aquí, hagan su trámite por internet y nosotros los buscaremos. Entonces, no vengan porque el venezolano, el cubano, no recuerdo las nacionalidades, que cruce, pierde automáticamente cualquier posibilidad, que cruce ilegalmente, pierde cualquier posibilidad de ser aceptado en Estados Unidos. La frontera está sellada. Cualquiera que aliente a migrantes en Venezuela, en Cuba, en Haití, a cruzar el territorio mexicano y a llegar a la frontera norte se va a encontrar con un no. Y eso va a producir en personas inocentes que solo buscan trabajo mucha desesperación, mucha angustia. Y en otros personajes va a provocar reacciones violentas, que además en condiciones de encierro que no son las adecuadas, puede producir tragedias como esta. Entonces estamos ante una crisis que no va a terminar, que no es sencilla. Nunca un gobierno había enfrentado una crisis migratoria de esta magnitud. Y tiene que ver con los tiempos electorales de los Estados Unidos. Ahí viene otra caravana. La primera gran caravana de esta, vamos a llamarlo así, de estos flujos migratorios de los últimos años se dio, y por ahí está Lourdes Murguía, porque ella estaba cubriendo, la atropellaron, cuando entraron miles por Tapachula, fue en octubre del 2018. No era un año electoral en Estados Unidos. De hecho, Marcelo Ebrard dijo, esto es una invasión al territorio mexicano, todavía gobernaba
Enrique, entre comillas, todavía gobernaba Enrique Peña Nieto, estaba a 40 días de irse y prácticamente no han parado estas caravanas. No, se inició antes, en 2017, menos masivas, pero ya se empezó a sentir. La gran irrupción de migrantes se dio, y por ahí está Lourdes, sí, nos puede dar la en el fecha 2018. Exacta. Fue un día de octubre, 17, 18 de Pero el octubre, fenómeno ya venía. Y no han parado, ¿eh? El fenómeno ya sí. venía, ya había no de caravanas, de caravanas, ya ver, venía. Vamos a hacer una pausa y al regresar continuamos con Epigmenio Ibarra. Has dejado dos frases, ahora sí que para los resúmenes de noticias del programa. Volvemos. En Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, gracias por sus comentarios. Entonces, para no repetir Epigmenio, un balance de lo que dijiste hace unos momentos aquí, ¿cómo lo resumirías a propósito de la desgracia, de la tragedia del lunes en la noche en Ciudad Juárez? Insistiría que es una prueba de fuego. ¿Prueba de fuego? Para la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque es un proceso de transición el que estamos viviendo. Y porque esta prueba de fuego obliga a cuidar y a profundizar la transformación. Ahí donde los cambios no han llegado, hay que producirlos para que no se produzcan tragedias. El estado de bienestar tiene que traducirse en bienestar para las y los ciudadanos y para las y los migrantes. Ante este tsunami que golpea la frontera norte, tenemos que producir de inmediato acciones que impidan que se ponga en riesgo la vida de más personas. La muerte, la tragedia de Ciudad Juárez debe ser un punto de inflexión en la política migratoria. Debiera serlo también en los Estados Unidos, pero en México va a serlo, estoy seguro. López Obrador no va a ocultar los hechos. Ya lo dijo y es un compromiso público ante la nación. Hoy a las 5:30 de la tarde, me parece, va a haber una conferencia de prensa de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad. Dijo el presidente, se van a mostrar los videos, se va a hablar de todo. Yo creo que en este caso concreto, lo importante sobre todo es que tenemos una deuda más con nuestros hermanos migrantes, con los países de Centro y Sudamérica. Y una deuda con nuestros propios migrantes, que estoy seguro que este gobierno va a saldar. Que este gobierno va a enfrentar y saldar. Porque la transformación se juega la vida en hechos como este. Son palabras, repito, expresadas pero por ti. Pero se juega la vida fuertes, bien, en buena. Expresadas por ti son muy fuertes. Se juega la vida en buena lid, porque la transformación es un movimiento ético también, que descansa fundamentalmente en el respeto de los derechos humanos, en la preservación de la vida como valor fundacional. Ese es el centro del humanismo del que habla López Obrador. Entonces, jugarse la vida es hablar con la verdad, hacer justicia, garantizar que no haya impunidad. Si esa ha sido nuestra lucha de tantos años, la lucha de Andrés Manuel López Obrador, del movimiento, es el momento de demostrar, y lo va a hacer, con hechos, ese compromiso. Pues lo veremos. Se lo debemos a esos migrantes, porque, insisto, van a seguir llegando, porque ya hay muchos en el territorio mexicano. Hay que revisar de inmediato todos los centros de detención. Transmitíamos anoche en la televisión las condiciones de algunos que están aquí en la delegación Cuauhtémoc, cerca de la Comar, también pasándola muy mal. Ahí son mayoritariamente haitianos.